Jóvenes de Desafío Juvenil, muy buenas noches. Antes de dar apertura al tema central, queremos tener un tiempo de alabanza y adoración. Un tiempo donde podamos entregar nuestras cargas a Dios, pero sobre todo que podamos agradecer por todo este tiempo que nos ha tenido con bien. Vamos ahí donde estás, a la palabra, en el Salmo 91, que dice de la siguiente manera: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Con esto en mente, quiero invitarte ahí donde estás, que cierres tus ojos y le digas a Dios: Padre bueno, gracias porque hoy me regalaste un día más de vida. Gracias porque me permitiste disfrutar de este día, a pesar de las malas circunstancias, a pesar de las buenas circunstancias, a pesar de este tiempo que estamos viviendo de cuarentena nacional y mundial. Te pido, Papito de bondad, que te quedes con nosotros durante este tiempo y que seas ministrando nuestros corazones. Te entregamos, Padre, este tiempo de alabanza y adoración a ti, porque sabemos que mientras estamos dentro de tu abrigo, no tendremos miedo de nada. En tu nombre precioso te damos gracias. Amén y amén. Cargaste toda la maldad, nos perdonaste, tu gracia nos da sanidad. Toda creación te adora y te canta, toda nación ante ti proclama al Rey de Gloria. La tierra se une en altavoz, Santo, Santo es nuestro Dios, hacia su trono alzamos nuestra oración. Santo, Santo es nuestro Dios. Todo dominio, todo el imperio se ha dado a él por todos los siglos. Todo dominio, todo el imperio se ha dado a él por todos los siglos. Todo dominio, todo el imperio se ha dado a él por todos los siglos. Todo dominio, todo el imperio se ha dado a él por todos los siglos.
adorar. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, al Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Muy buenas noches, amados jóvenes de Desafío Juvenil, estimada y amada Iglesia Benecer Central, y a todos los amigos que hasta ahora se conectan con nosotros para compartir la palabra del Señor. Quiero primeramente invitar para que tengamos una palabra de oración y así dar inicio a este maravilloso tiempo. Padre, gracias te damos en esta noche. Ponemos en tus manos nuestras vidas para que tu palabra nos ministre, para que tu palabra nos hable,
para que allí en los hogares, Padre, desates tu bendición sobre cada uno de estos jóvenes, sobre cada uno de estos hermanos y amigos que hasta ahora nos están viendo, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, es que es poderosa, rompa toda cadena, Señor, y que tu palabra, que es poderosa, traiga bendición y edificación a cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes, amados jóvenes y hermanos, una reflexión que he titulado: La fe en Dios es la llave de la victoria. La fe en Dios es la llave de la victoria. Como hijos de Dios, como cristianos, como personas, sabemos que no estamos exentos de enfrentar dificultades, adversidades. Muchos las hemos enfrentado, muchos las hemos tenido y sabemos que es así. Jesús dijo en su palabra: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Quiere decir que no estamos exentos de dificultades que pueden venir a cualquiera. Y miren, para este tiempo ya estamos, bien sabemos que estamos ya en una tercera semana de cuarentena, porque a nivel mundial hay una pandemia, una situación bien difícil que nunca así se había presentado con estos precedentes. Pero la fe en Dios es la llave para salir victoriosos de todas estas dificultades que podemos enfrentar. Por eso tú tienes que fortalecerte en la fe, en confianza en Dios, porque vamos a ver a través de la palabra cómo hombres y mujeres que pusieron su fe y su confianza en Dios, cómo salieron victoriosos de situaciones muy difíciles. Entonces vamos a ver unos grandes ejemplos de fe para que la palabra de Dios ministre a nuestra vida y fortalezca nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Vamos a ver varios ejemplos. El ejemplo de un centurión. Mateo capítulo 8, versículos 5 y 13. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Dice la palabra: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Tremendo ejemplo de fe que nos da este centurión. Una situación muy difícil, con un criado enfermo, gravemente, dice que atormentado, postrado en la casa, en cama, pero él escucha hablar de Jesús y acude a Jesús. Y la parte final del versículo 5, me gusta esta palabra, dice rogándole. O sea, el centurión va a Jesús y le ruega y le suplica, porque la fe nos debe llevar a eso. Poner la fe en Jesús nos debe llevar a rogar, a suplicar, a orar. Entonces él dice, le ruega y le dice: Señor, le explica: tengo un criado enfermo, te pido que le sanes. Y en el versículo 7 dije Jesús: yo iré y le sanaré. Entonces el hombre le responde: no soy digno, Señor, de que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Y le explica: porque yo también soy un hombre de autoridad. Y sé que si le digo a alguien que haga esto, lo hace. Y yo sé que tú tienes autoridad. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de fe de este hombre? Que sabía que Cristo tenía autoridad, o tiene autoridad, o tenía autoridad. Y por eso le dijo: yo sé que eres un hombre de autoridad, solo di la palabra. Entonces, la fe de él era que si Jesús tan solo decía la palabra o la orden de que ese siervo sanara, él sanaría. Tenía esa convicción. Y ese es el ejemplo que quiero resaltar hoy. Entonces, cuando Jesús escucha decir: Señor, solamente di la palabra, y yo sé que mi criado va a sanar, en el versículo 10, mira lo que dice Jesús: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel, que es el pueblo de Dios, que es el pueblo que está más cercano a Dios, que está más conectado con las cosas espirituales, no había encontrado Jesús una fe como la de este hombre, que creía en su autoridad y que creía que si solamente él ordenaba, lo que él ordenaba se haría. Y
y es un gran ejemplo de fe para nosotros. Jesús se maravilla y en el versículo 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Mira lo que el Señor le dice: como has creído, conforme a tu fe, conforme a lo que creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La fe es la llave que abre la puerta de lo que es imposible para los hombres. Y dice la palabra, es para Dios es posible. Entonces con la fe nosotros podemos ver cosas que para nosotros son imposibles. Ese criado fue sanado. Ese fue el ejemplo de fe del centurión. Vamos a ver también el ejemplo de Jairo. Marcos capítulo 5 versículo 21 al 23 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, dice, se postró a sus pies y le rogaba mucho. Parte final del versículo 22 y principio del versículo 23. Se postró a sus pies, a los pies de Cristo, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Cuál era la fe de Jairo? Que si Jesús ponía sus manos sobre su hija, ella iba a sanar. La fe del centurión es: Señor, solo di la palabra y él sanará. Y la fe de Jairo era: si él toca, si él pone sus manos sobre ella, ella va a vivir. Y ese es el ejemplo que quiero resaltar hoy. Creyó también en ese poder de Cristo. O sea, la fe estaba puesta en Jesús y en lo que él podía hacer, y cómo también lo haría. Que si él lo toca, si él pone su mano con el poder de Dios que tiene, ella va a sanar. Y así vemos el ejemplo de Jairo, el ejemplo de fe, lo que él creía, la fe que puso en Jesús. Cuando Jesús recibe esta invitación de Jairo a orar, a sanar a su hija, entonces dice: vamos hacia allá. Y mientras ellos iban, entonces también una mujer que también tenía un grande problema, ella había sido desahuciada, también nos da un ejemplo de fe, y fue la mujer que tenía un flujo de sangre. En el versículo 24 dice: fue pues con él, o sea, Jesús con Jairo, y la multitud, y una gran multitud le seguían, iban hacia la casa de Jairo a sanar a la hija de Jairo. Y el versículo 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre, y había sufrido mucho de los médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había para nada había aprovechado, antes le iba peor. En el versículo 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solamente tocare su manto, será salva. ¿Cuál es el ejemplo de fe que nos da la mujer que tenía el flujo? Dice: si yo tan solo, su convicción, su fe que había puesto en Jesús, dice que primero oyó hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, pensó, creyó, dijo: si yo tan solo toco el borde, el manto de ese hombre, de Jesús, yo sé que voy a ser sana. Esa era su fe. Creyó en Cristo, puso su fe en Cristo. Y cuando ella lo hizo, se abrió paso entre la gente, y se piensa que fue muy difícil para ella por su condición, 12 años de una hemorragia constante. Debió haber sido una mujer muy delgada, muy frágil, pero se abrió paso entre la gente y alcanzó a Jesús y lo tocó. Y cuando ella lo toca, dice la palabra que de Jesús salió poder. Y dice en el versículo 29: y enseguida el manto de su sangre, la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces Jesús se detiene, dice: alguien me ha tocado, de mí salió poder. Todo el mundo le decía: Señor, todo el mundo te toca, sí, pero de mí salió poder. De mí salió poder, dice Jesús. Y luego la mujer dice: yo fui el que te toqué. Explica por qué él lo había tocado, ella lo había tocado. Y en el versículo 34 Jesús le dice: hija, tu fe te ha hecho salva,
ve en paz y queda sana de tu azote. Pero mira lo que Jesús le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Lo que creíste en tu corazón, pusiste la fe en Jesús y fuiste y lo tocaste porque así creíste que ibas a ser sanada, y tu fe te ha salvado. Ahora vete en paz y queda libre de tu azote. Es un gran ejemplo de fe también. Vemos varios ejemplos en la palabra del Señor. Probablemente estés teniendo en memoria otros ejemplos de fe, y si los has tenido y no los hemos mencionado hoy aquí, te voy a invitar para que los compartas allí en los comentarios. Mira, también vemos un mal ejemplo de los discípulos en ese proceso de formación y de conocimiento de Dios. En un inicio no estaban fortalecidos en fe y tuvieron una experiencia con Jesús, donde ellos entraron a una barca, y dice la palabra de Dios, está en Mateo 24, Marcos 4 del 35 al 41, y aquí voy a hablar del mal ejemplo de fe de los discípulos. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús entró en una barca, Marcos 4:36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también otras barcas. Versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron los discípulos y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Versículo 39, y levantándose reprendió al viento y al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y en el versículo 40 Jesús le dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos estaban en una barca con Jesús, se desata una tormenta y tienen miedo. ¿Pero por qué tenían miedo? Porque no tenían fe, porque no tenían confianza en Cristo, no tenían la fe en Cristo. Entonces se desesperan y levantan a Jesús: Señor, mira, no te da cuidado, no tienes cuidado que perecemos, es decir, no te importa, vamos a morirnos aquí y tú estás durmiendo, Señor. Y él se levanta, reprende al viento y después les dice: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces también, así como Jesús resalta la fe de unas personas como el centurión, como la de la mujer del flujo de sangre, así también les reclamaba a sus discípulos cuando no tenían fe. Y ese es un tiempo, mis queridos jóvenes y hermanos, para decir que tenemos que volver a creer en Dios, que tenemos que fortalecernos en fe, en el Señor, en que Él es el Dios todopoderoso, que manda al viento a callar, que manda al mar a enmudecer, lo manda a enmudecer, que levanta al enfermo, que levanta al paralítico y que hace milagros, que puede detener toda pandemia en el nombre de Jesús. Si nosotros oramos y confiamos en Él, Él lo hace con su poder, porque Él es el todopoderoso. Vamos a ver el ejemplo de Jesús, o cómo Jesús quiso enseñarle a sus discípulos acerca de la fe en Dios y acerca de la oración. El ejemplo de Jesús ahora. En Marcos capítulo 11, versículo 20 leemos: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús el día anterior había pasado con sus discípulos por un lugar, que una higuera que no tenía higos, quiso comer un higo de ahí o tomar un higo, pero no tenía, y Jesús la maldijo. Al día siguiente volvieron a pasar y la higuera se había secado. Ese es el ejemplo de fe que Jesús le quería dar a sus discípulos. Él maldijo con sus palabras la higuera, y ellos se sorprendieron cuando vieron que después al día siguiente ya estaba seca hasta las raíces. Pero Jesús quiso darles ese ejemplo y explicar cómo fue que se hizo eso. En el versículo 22, cuando Jesús les responde, entonces, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, tengan fe en Dios. Mira, Señor, la higuera que maldijiste y se secó. Y el versículo Jesús responde en el 22: sí, claro, tengan fe en Dios. Y hoy te digo
allá en tu casa, donde estás allí viviendo, ten fe en Dios, cree en Dios, confía en Dios. Tened fe en Dios, le dijo Jesús. Versículo 23, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y el versículo 25, y cuando estéis orando, perdonad. Esto es muy importante. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos les perdone. Señor, la higuera que maldijiste se secó. Claro, ustedes tienen que confiar y creer en Dios. Tengan fe en Dios. Entonces, tengan fe en Dios y oren. Y cuando oren, crean que lo que están pidiendo lo van a recibir. Y cuando estén orando y estén pidiendo algo, crean que lo van a recibir y no duden en su corazón. Jesús comienza a explicarles cómo fue eso de la higuera. Porque entonces cuando oren a Dios, cuando no duden en su corazón, luego que ya tú le hayas pedido y hayas proclamado y rogado a Dios, entonces sí le vas a poder decir al monte, quítate de ahí, vete, y ese monte se tendrá que ir, porque ya tú fuiste a la presencia de Dios y oraste. Y estando allí orando, dice, revisa el corazón y perdona. Dice, perdona si tenéis algo contra alguno. Sí, esto es importantísimo para que nuestras oraciones tengan efecto, para poner a accionar la fe. Cuando oramos a Dios, dice, y cuando estés orando, perdona si tenéis algo contra alguien. Sí, y cuando ya hayamos perdonado, entonces dice, creer que lo que has pedido lo recibiré, y dice Jesús, y Dios vendrá. Así fue que Jesús quiso enseñarles con ese ejemplo de leer a sus discípulos. Tener fe en Dios, orar a Dios, no dudar en el corazón, creer que lo que pidieron lo recibiré, perdonar y entonces después proclamarlo. Así como Jesús le dijo, dile a ese monte que se quite. Bueno, primero tú vas en oración y le pides a Dios y crees que lo recibiste, perdonas y en fe y en el Espíritu recibes, entonces proclamas y declaras lo que tú le has pedido al Señor. Que esa fe se acciona y vas a ver grandes cosas. Jesús le dijo a una mujer, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer para salir de esas dificultades, de esas adversidades? A levantarnos en fe, a seguir creyendo al Señor, poner nuestra confianza en Él, buscarle en oración, clamarle y no dudar en nuestro corazón y proclamar conforme hemos pedido. Estamos en unos momentos que son bastante difíciles para el mundo entero. Estemos orando, unámonos en oración, saquemos las dudas de nuestro corazón y volvamos a creer a Dios, que Dios tiene todo el poder y el dominio y la autoridad para detener toda pandemia. Así que es tiempo de confiar en el Señor. La fe en Dios es la clave de la victoria. Por eso Jesús les enseñó al final, tener fe en Dios. Que el Señor les bendiga y que esta palabra sea de bendición para todas sus vidas. Oremos. Padre, muchas gracias te damos porque tú eres el Dios de lo imposible y eres nuestro Dios. Hoy queremos pedirte perdón si hemos dudado en nuestro corazón, si cuando hemos orado hemos tenido resentimientos y no hemos perdonado y esto ha estorbado nuestras oraciones. Perdónanos y hoy queremos decirte que queremos fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en ti, en el nombre de Jesús, para superar todas las adversidades que tenemos o tengamos o que quieran venir a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos así, Señor, después de haber recibido esta palabra, la situación del mundo entero, en el nombre de Jesús. Que se detenga esta pandemia, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Que los que están enfermos sean sanados, que aquellos que están enfermos, Señor, que están en estado crítico, sean revitalizados por tu poder y sean recuperados en el nombre de Jesús. Que los que no, Señor, se han enfermado, Señor, sean protegidos y guardados, Padre, en el nombre de Jesús. Que te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, jóvenes y amados hermanos y amigos, les estamos invitando para que mañana estén conectados desde las 9 de la mañana a las 9 de la mañana en nuestra escuela
dominical virtual a través de nuestros canales de YouTube, Iglesia Benecer Central, Instagram o Facebook. Y también invito a todos los jóvenes a estar conectados a través de nuestras redes Desafío Juvenil de Benecer en Instagram y en Facebook. Que el Señor les continúe bendiciendo. Estén atentos también a todas las píldoras que estamos proporcionando para que estén ahí meditando en la palabra del Señor, y a todo lo que estamos publicando en nuestras redes Iglesia Benecer Central y Desafío Juvenil. Que el Señor les bendiga, les bendigo, les mando un abrazo. Bye bye.